Qué gusto estar una vez más con ustedes en este nuestro programa Vida con Propósito, un espacio de reflexión para la sanidad de tu alma. Que hoy estaremos compartiendo un tema muy importante, hablando acerca de lo importante que somos aquí en la tierra como seres humanos. Estaremos hablando acerca de no eres un accidente. Bienvenidos a todos. Claro que sí, no eres un accidente. Y cuando tú hablas de accidente o cualquier persona, podemos recordar un término que algunos científicos han tomado como azar, han denominado azar, y eso lo entrelazan con la teoría del Big Bang o la teoría de la evolución. Por ejemplo, en la teoría del Big Bang dice que el universo estaba comprimido y estaba tan pequeño, incluso más pequeño que la cabeza de un alfiler, y comenzó en un momento a extenderse, a expandirse. Y déjeme decirle que aunque respeto esa postura, no la comparto, porque imagínese que de una explosión surgió los protones, ¿verdad? Los neutrones, los elementos y compuestos químicos, las leyes físicas, y esta complejidad de este universo me muestra que esto no fue por un azar, sino que hubo un diseñador. De igual manera, la teoría de la evolución nos dice que del azar comenzó la vida a través de un organismo unicelular. Luego pasó este organismo a ser pez, luego a ser reptil, a ser mono, luego a ser homínido prehumano y luego el ser racional, que es el ser humano. Pero también, aunque respeto esto, como digo, pero no lo comparto, porque como el ser humano pudo llegar a pensar, a razonar, eso no fue producto de miles y miles de años de evolución, no, sino que Dios nos creó así, un ser supremo con conciencia y conciencia nos creó así. Por eso creo que Dios no es la imaginación del ser humano, sino que creo que el hombre o el ser humano es imagen de Dios. Y esto no es por casualidad, sino que Dios hizo todo lo que podemos ver, aún lo que no podemos ver. Pero también en el caso particular como personas, llega un momento, la mayoría de individuos se da cuenta en su vida adulta que tal vez sus padres no planificaron su vida y piensan que son producto de un accidente. Así como en la escuela, en el colegio, en la universidad dicen que el universo, nosotros somos producto del azar, de un error o tal vez de un accidente. Muchas veces cuando las personas crecen se dan cuenta que sus padres no los planificaron, pero déjeme decirle que nosotros fuimos planificados desde la eternidad por Dios, porque el ser humano pasa por los siguientes filtros. En primer lugar, fue la idea de Dios desde la eternidad. Luego, Dios lo creó. Y esta palabra creación viene de una palabra hebrea que es bara, que Dios crea de la nada. Dios creó al ser humano de la nada. El ser humano no viene de la nada, porque de la nada, nada viene, dicen las leyes de la física. Pero no, Dios creó al ser humano. Luego, lo formó. Como Adán lo formó, ¿verdad? Primeramente fue la idea, lo formó del barro y lo creó. Y déjeme decirle que con nosotros es similar. Y nos formó, tal vez Adán lo formó en base, ¿verdad?, al polvo de la tierra, pero a nosotros nos formó en base a la genética de nuestros padres. Es decir, que nosotros somos la idea de Dios, la creación de Dios, la formación de Dios. Pero antes de profundizar en ello, quiero que Lady nos cuentes cuáles son las consecuencias negativas de pensar que somos producto de un accidente. Claro, y muy importante lo que tú estabas hablando
acerca de que no somos un accidente, ¿no? Porque Dios nos creó, porque Dios nos formó. Entonces vemos que cuando hay un animalito que está en ese proceso de extinción, todo se desequilibra. Entonces entendemos que todo en esta tierra, todo en nuestro alrededor tiene un propósito, así que no somos un accidente. Entonces vamos a hablar un poco acerca de las causas y las consecuencias que vienen acerca del rechazo. Vemos en muchas ocasiones que hay papitos, como tú lo decías, que desde el vientre, desde las etapas natales, prenatal, natal y postnatal, hay un problema desde sus padres, porque en muchas ocasiones vemos que los papitos de pronto no quieren tener a sus hijos porque ya no lo vemos, pero anteriormente veíamos que nuestros padres de pronto tenían muchos hijos, 13 hijos, 15 hijos, entonces ya los papitos estaban cansados, estaban agobiados y no querían tener más hijos. Entonces vemos cómo esto ha ocasionado de pronto un problema de pronto no querer, ¿no es cierto? No querer tener más hijos, y hay un rechazo, puede ser voluntario o involuntario, consciente o inconsciente, pero hay un rechazo que afecta, ¿no es cierto? Afecta a ese individuo, a esa personita. ¿Y qué ocurre en la persona que es rechazada? Vienen problemas de inseguridad, vienen problemas de baja autoestima, alteraciones del autoconcepto y de la autoimagen, y que afecta totalmente. Afecta en su núcleo familiar, pero también cuando va creciendo este pequeño, va afectando a todo su proceso escolar, su proceso en las etapas de desarrollo también como adolescente, como joven, en el amor. Entonces vemos que el rechazo tiene un problema muy fuerte, y por eso hablamos un poco acerca de las causas, porque cuando los papitos tienen a sus bebés en el vientre, vemos muchos casos también de pronto de aceptación, cuando también por la parte económica, como lo veíamos diciendo, en esa etapa prenatal, cuando está en el vientre, en la etapa embrionaria, hay muchos papitos que no lo quieren tampoco de pronto por el problema económico, pero hay otros casos también donde los papitos esperan una niña y viene un niño. No sé si tú has visto casos donde, por ejemplo, hay papitos que anhelan tener a un niño y les nace una niña, y todo lo compraron de color azul, por ejemplo, ¿no es cierto? Y toda la habitación ya la tienen de color azul, o viceversa, tienen toda la habitación de color rosado y nace un niño. Entonces, ¿qué se genera allí? Se genera un problema de rechazo que posteriormente va a generar un problema de identidad y un problema incluso de la distorsión de su género, incluso ya teniendo atracciones de género viceversa. Y miren que esto ha sucedido en muchos casos, en muchos hogares, que los papitos de pronto por algún error médico puede ser, o porque hay un anhelo, sencillamente hay un anhelo que se quiere tener un niño y entonces compran todo de color azul, pero miren que nace niña, entonces ahí hay un problema muy grave. O cuando, por ejemplo, hay muchos casos donde pues ha sucedido de lo contrario, ¿no es cierto? Entonces tenemos que como padres ser muy responsables en eso y realmente esperar, incluso usted puede decir el bebé solamente. No decir mi niño, mi niña, sino el bebé. Mi bebé viene sano, así queremos, para que no haya un rechazo, porque miren que esto genera muchos problemas en el individuo, inseguridad, insatisfacción, el individuo se vuelve inconstante. Hay muchos problemas también cuando vemos que, por ejemplo, la pareja, también hay problemas de la parte económica. Sabemos que en un hogar siempre van a haber muchos problemas, ¿no es cierto? Muchos problemas económicos, bueno, de tantos problemas que hablamos acerca del hogar. Entonces, esa pareja también de pronto discute, entran en una confrontación que puede hacer que el niño también se vuelva culpable, que se sienta culpable, y también nace con ese tipo de rechazo. Como tú lo decías, incluso hay problemas que se generan cuando vemos desde el trasfondo espiritual, vemos que esa persona que nace rechazada viene como con una cadena generacional. Esa persona se siente de pronto maldecida y dice, no, pero es que yo veo que todas las puertas se me cierran.
no sé si tú has escuchado el término yo soy un poco de malas, dicen, ¿no es cierto? Mala suerte. Porque de mala suerte, porque dicen me va mal en el amor, me va mal en el estudio, el trabajo, en el lugar donde el trabajo que yo emprendo no prospera, no funciona, o siempre me cambian de trabajo, me sacan del lugar donde estoy trabajando. Entonces tienes que empezar a cortar eso en tu vida, de pronto a indagar. Puedes preguntar de pronto a tus padres si fuiste planeado, si viniste en una etapa donde tus padres como pareja estaban en una situación difícil, porque esto acarrea muchos conflictos y muchos problemas. Entonces, obviamente, no vamos a ponernos a juzgar a nuestros padres, pero sí identificar que hay unas causas que también eso acarrea unas consecuencias. Claro que sí, podemos ver que el rechazo de un ser humano, como tú decías, Lady, viene muchas veces desde el vientre. Es por esa razón que quiero hacer un contraste de nuestro Padre Celestial y nuestros padres biológicos. Nuestros padres biológicos debemos honrarlos, debemos bendecirlos, y seguramente tuvieron circunstancias muy difíciles, pero quiero resaltar incluso lo que dice el Salmo capítulo 27: aunque mi padre y mi madre me dejare, con todo el Señor me recogerá. Es un versículo que me habla de un contraste muy importante, por eso lo quiero hacer. Mire, cuando un bebé, ¿verdad?, no fue planeado, como decíamos anteriormente, entonces este bebé desde el vientre va a sentir este rechazo, porque no fue planificado por sus padres. Pero dice la Biblia en la carta a los Efesios, capítulo 1, versículo 3 y 4, dice de la siguiente manera: bendito sea el Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual. Este versículo me muestra que estamos en una etapa de bendición. Si somos hijos de Dios, estamos en un estado y en una etapa de bendición continua. Pero quiero resaltar en el versículo 4, dice de la siguiente manera: en amor fuimos predestinados. En amor fuimos predestinados. Mire que predestinado viene de la palabra pre, quiere decir antes, y destino, propósito. Es decir, que nuestro destino, nuestro propósito fue prescrito desde la eternidad. Dice aquí este pasaje: en amor fuimos predestinados. No fue en base a la sabiduría de Dios, aunque Él es la fuente de la sabiduría. No fue en base a su poder, Él es la fuente de poder. No fue en base a su misericordia, no, fue en base a su amor. Y esta palabra amor viene de una palabra griega que es ágape y significa amor incondicional. Es decir, que se aplica lo que dice el libro de Jeremías. Dios le afirma a Jeremías diciendo: yo te he amado con amor eterno. Y quiero decirte que ese amor está disponible para tu vida. Tal vez tus padres no te planificaron, pero Dios sí planificó tu existencia y utilizó la genética de tus padres para que tú estuvieses en este momento. En segundo lugar, tal vez tus padres en los primeros meses no sabían qué género eras, si vas a ser varón o hembra. Tal vez tus padres no lo conocían, pero Dios dice en su palabra en Jeremías capítulo 1, versículo 5, dice de la siguiente manera: antes que estuvieses en el vientre de tu madre, te conocí. Antes que estuviésemos en el vientre de nuestra madre, antes de nuestra concepción, Dios ya nos conocía. ¿Desde cuándo el Señor nos conoce? Desde la eternidad. Antes que fuese hecho los cielos y la tierra, el cosmos, el universo que está compuesto por espacio, tiempo y materia, antes de todo eso ya estábamos en la mente de Dios. Mira, tal vez nosotros todavía no somos padres, pero nosotros ya sabemos cómo se van a llamar nuestros hijos. Si va a ser varón, ya sabemos cómo se va a llamar, si va a ser niña también. Por supuesto que cuando ya nazcan o estén a punto de nacer, ya van a tener su habitación propia, es decir,
hay una planificación. ¿Sabe qué me muestra la planificación de Dios? Me muestra su amor como Padre. En tercer lugar, tal vez hablando ya más específicamente del Padre, tal vez el Padre no estuvo con tu madre en ese momento de dar a luz. Tal vez ya le había dicho, no, ese hijo no es mío. Tal vez le había dicho, no, vete, no te quiero ver. Otras palabras o otras acciones de rechazo, tanto para la madre como para el bebé. Tal vez tu padre biológico no estuvo ahí, pero dice la Biblia en el Salmo capítulo 71, versículo 6, dice que Dios estuvo presente en ese momento cuando tu madre dio a luz, en el milagro de la vida. En ese momento del milagro de la vida, Dios estuvo ahí, y no solamente estuvo ahí, sino que intervino para que eso pueda acontecer, dice Salmos capítulo 71. Y quiero decirte que tal vez ese Padre no estuvo, pero tu Padre Celestial sí estuvo presente. ¿Por qué? Porque Él te ama con amor eterno. Y tal vez cuando naciste inmediatamente te registraron, y te registraron tal vez con otros apellidos que hoy en día tienes, con otros apellidos. Y tal vez tus padres también no sabían cómo ponerte, si te van a colocar un nombre, ¿verdad?, de aquí del occidente, o a veces escogen nombres de Estados Unidos, o a veces hebreos. Bueno, no importa el nombre, pero dice la Biblia en Isaías capítulo 49, versículo 1, que Dios ya sabía cómo me iba a llamar incluso antes de nacer. Eso me muestra que Dios me ama tanto que ya sabía, no solamente sabía cómo me iba a llamar, sino también iba a saber mis capacidades intelectuales, emocionales, iba a saber si iba a ser blanco, moreno, trigueño, o iba a ser tal vez con algún aspecto, ¿verdad?, físico o emocional. Dios ya lo conocía. ¿Y sabe qué me muestra? Me muestra, vuelvo y repito, el amor del Señor. Y también quiero que Ley nos cuentes cuáles son esos beneficios de tener la convicción de que fuimos planeados por Dios. Claro, vamos a hablar entonces de esos beneficios, porque entendemos lo que tú decías, entendemos que fuimos diseñados por Dios. De pronto en algún momento te diste cuenta de que no fuiste planeado por tus padres, pero algo tan importante, y lo que tú hablabas acerca del diseño de parte de Dios, en el cielo tú fuiste diseñado, en el cielo tú fuiste planeado, y fue el propósito de Dios que vinieras hasta esta tierra, que nacieras acá de pronto en Nariño, o si tú nos estás viendo desde otro lugar, que nacieras en Antioquia, que nacieras en el Cauca, bueno, en tantos lugares, o incluso fuera de América. Pero sabemos que cada uno de nosotros tenemos un propósito, porque vemos cómo nosotros somos diferentes, y vemos nosotros en nuestra posición como esposos, en nuestra posición en nuestro hogar, nosotros pensamos de una manera diferente. Como hombre, yo pienso de otra manera como mujer, pero también vemos como las inteligencias múltiples, ¿no es cierto?, los dones y los talentos que cada persona tiene. Cada persona es excepcional, cada persona tiene su capacidad. Vemos que unos son ingenieros, pero otros se dedican a la música. Entonces, esa diversidad hace que haya un propósito. La Biblia dice que aún los cabellos de nuestra cabeza están contados, aún los que ya se nos han caído. Dios tiene todo bajo control. Y si hoy tú puedes entender que has venido en ese proceso de rechazo, sientes que has sido rechazado, sientes que naciste en una etapa difícil y que hoy cargas con esa amargura, porque el rechazo también trae amargura, entonces hoy tienes que entender que en el cielo tú fuiste planeado, y que hoy no eres un accidente, tú eres un propósito de Dios, y tienes un propósito aquí en la tierra. Entonces, ¿cuáles son esos beneficios? Cuando tú comprendes eso, sientes una verdadera libertad. Y entonces viene lo contrario, si eres una persona independiente, cuando sientes esa aceptación de parte de Dios, sientes esa aceptación incluso de ti mismo, porque hay otro error, que a veces uno mismo también se autorrechaza.
Entonces los beneficios, vas a sentirte independiente, vas a sentirte seguro de ti mismo, vas a entrar en un negocio y lo vas a cumplir, porque de pronto anteriormente no lo mencionábamos. Cuando de pronto nos sentimos rechazados, somos esas personas inseguras. No sé si tú has visto personas que de pronto entran en un negocio e inmediatamente salen, o jóvenes, ¿no es cierto?, que entran en una carrera y no la terminan. Hay inestabilidad. Hay inseguridad, ¿no es cierto? Es un hombre de pronto de doble ánimo. Entonces es ahí donde cuando tú entiendes que eres aceptado, tienes una verdadera libertad, entonces ya tomas una decisión firme, como dice la palabra de Dios, ¿no? Entonces tomarás una decisión y se te será firme, porque entonces vamos a ser esas personas seguras. Cuando tú sabes que eres aceptado y que fuiste planeado, de pronto naciste en algunas malas condiciones de tu familia por la parte económica, no sabemos qué sucedió, pero si sabes que de parte del cielo fuiste planeado y naciste con un propósito aquí en la tierra, vas a tener esa seguridad, vas a tener esa capacidad para poder direccionar tu trabajo, vas a sentirte seguro en el lugar donde te encuentras, vas a sentir incluso que ese concepto de ti mismo mejora, esa imagen de ti mismo, vas a verte al espejo y vas a entender que ahí al frente hay una persona líder que es muy capaz de hacer todas las cosas. Entonces estos son los beneficios, y entender que Dios nos ha planeado. A cada uno, como tú lo decías, nos dio talentos, nos dio dones, nos hizo a unos más gorditos, a otros más flaquitos, a unos más altos, más bajitos. Entonces todo eso tiene un sello de parte de Dios, y es lo bonito entender que fuimos planeados. Y quiero antes también comentarte acerca de que de pronto no podemos entrar, este tema no puede formar tampoco una controversia o una confusión dentro de ti, entendiendo que porque como no fuiste planeado de tus padres, ellos son los culpables. De pronto puede haber ese caso, ¿no es cierto?, donde muchos hijos de pronto ahora, o quienes nos están viendo en este programa, y dicen: ya entendí que el culpable es mi papá porque me rechazó, porque toda la vida me maltrató. Pero no, podemos también ser libres ahora, entendiendo que fuimos diseñados en el cielo, pero también cuando perdonas, cuando te pones en los zapatos de esos padres. Porque imagínese esos padres, si usted estuviera en esa posición, si usted se pone un momento en los pies de esos padres y dice: bueno, claro, la economía estaba muy difícil, habían muchos hijos, cualquiera hubiera cometido de pronto ese error, es un error, pero todos nos equivocamos y en algún momento todos hemos sido rechazados. Entonces hoy es el momento que si has sido rechazado por tu familia, de pronto tus padres te aceptaron, pero te rechazaron tus abuelos, perdónalos y ponte en esos lugares, en esos zapatos, para que hoy puedas ser libre. Dios quiere que seas libre, Dios quiere que tengas una verdadera libertad. Entonces empieza perdonando. Dice Isaías capítulo 49 versículo 15 que aunque nuestra madre se olvide de nosotros, Dios nunca se va a olvidar. Y mira que el amor de la madre, el amor del padre también, son tal vez los amores más sinceros, hablando en parámetros normales. Es el amor más sincero, el más incondicional, pero el amor de Dios, como dice el apóstol Pablo, excede todo conocimiento. Y me recuerda también lo que estamos hablando acerca del rechazo, acerca de saber que no somos un accidente, es la vida de Moisés. Por ejemplo, Moisés nació en un momento muy difícil donde ese rey de Egipto había decidido matar a todos los bebés. Me imagino a los padres de Moisés escondiéndolo de tal manera que luego tuvieron que lanzarlo, ¿verdad?, a las aguas, y la hija de Faraón lo adoptó. Pero me pongo a analizar y Moisés nació en una circunstancia muy difícil, tal vez, muy posible, por eso él era tartamudo, porque él mismo dice, cuando Dios se le revela, dice: no, yo soy tardo en hablar. Y tenía muchos obstáculos emocionales, muchas luchas emocionales. Sin embargo, Dios se le aparece, eso lo podemos ver en Éxodo capítulo 3 y 4, y Dios le dice: yo voy a estar contigo. No sé en qué momento naciste, tal vez en una economía muy difícil, tal vez en pobreza, tal vez en rechazo, pero así como Dios estuvo con Moisés,
estará con nosotros. Incluso hay una palabra, una garantía que Dios le dio a Moisés y le dijo: mi presencia irá contigo y te dará descanso. La presencia de Dios irá con nosotros y vamos a ser más que vencedores. Hoy también quiero hablarte lo que dice Romanos capítulo 8. Dice que no hemos recibido un espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que hemos recibido el espíritu de adopción por el cual podemos clamar: Abba, Padre. Dios es nuestro Padre Celestial. Podemos concluir que no somos un accidente, que no somos producto del azar, que aunque nos rechazaron nuestros familiares, Dios nunca lo va a hacer, y que tenemos un propósito, y que ese propósito, como fue destinado, como fue reflejado en Moisés también, lo es para cada uno de nosotros. Así que te invito que te acerques a Dios, porque en Dios está nuestra esperanza, nuestra vida, pero también nuestro propósito. Claro que sí, en Dios tenemos esa verdadera libertad, en Dios podemos entender que ese amor tan grande, como lo decías acerca de ese versículo, que aun si la madre se olvidare de lo que dio a luz, el Señor nunca se olvidará de nosotros. Entonces, sabes tú que si estás pasando por un momento difícil, hoy este programa es para ti. Una vida con propósito. Y entender que no eres un accidente. Entender que fuiste planeado por Dios y que hoy naciste con un propósito. Mucha gente, ¿por qué traemos estos temas? Porque mucha gente anda divagando, porque mucha gente anda confundida y de pronto siente que no tiene sentido su vida. Y que por eso hay causas, de pronto consecuencias, de que entran jóvenes en drogas o toman muchos antidepresivos. Vemos como muchos casos donde las personas de pronto toman sustancias psicoactivas. Entonces vemos ese problema de dependencia, ese problema de inseguridad, ese rechazo, porque hay una cadena generacional. Entonces debes entender que es algo psicológicamente, que hay un problema, pero también espiritualmente. Por eso tratamos estos temas a nivel emocional, a nivel psicológico, pero también basados en la luz de la palabra, sin proselitismo religioso. Pero hoy queremos que entiendas que Dios tiene un propósito para ti, que Dios quiere ayudarte, que Dios quiere hacerte libre en este mismo momento. Por supuesto, y también queremos invitarte a que nos sigas en nuestras plataformas virtuales. Por ejemplo, en Facebook estamos como Felipe y Lady Mendoza, y en nuestro canal de YouTube Vida con Propósito TV vas a encontrar en ambos entrevistas, cápsulas, reflexiones que van a bendecir tu vida emocional y espiritualmente. Gracias una vez más por acompañarnos en este programa Vida con Propósito, un espacio de reflexión para la sanidad de tu alma. Hasta una próxima oportunidad. Bendiciones.